Me está grabando. ¿Se ve o se ve el fondo de pantalla? Déjenme compartir. No me está compartiendo lo que quería. Sí, Súper. Entonces, ¿se acuerdan que la clase, bueno, la ayudantía anterior vimos como este gráfico gigante donde armaba una tabla, ¿o no? Que va a saltarme estos pasos, o si quieres lo podemos volver a hacer, pero nos dicen como que en un laboratorio de una prestigiosa laboratorio de iluminación de una prestigiosa universidad se realizó un estudio para realizar una nueva marca de ampolleta LED bajo consumo. Bueno, te dicen que es una muestra de 100 ampolletas. Entonces al tiro tenía el dato completo de que son 100 ampolletas. Y te dicen cuál es la variable, acá que es la duración en meses de la ampolleta LED de 10 watts. Así que tiene que hacer usted acá, si le sale la prueba algún gráfico de barras así como histograma, eh, no agarra esto, que la facilidad que va acá, pero y ustedes van armando la tabla. Entonces, no sé, tengo mi variable x, y después tengo la variable, no sé, ni, que es la frecuencia absoluta, y ni, que es la frecuencia absoluta acumulada. También esto se puede ver como f y fi, pero es mejor la n porque es la que sale en los formularios. Entonces, el primer intervalo es 55, 58, 58, eh, tiene 7 personas, o sea, perdón, 7 ampolletas. Después 58, 61, tiene 22, 61, 64, tiene 38, 64, 67, tiene 23 y 67, 70, tiene 10. Entonces, la frecuencia absoluta al final son los datos como en su totalidad, ¿cachai? Como contándolos. Si son 10 datos, 7, 22, al sumar todo esto me debería haber sido sí 100. La frecuencia absoluta acumulada es ir sumándolo. Entonces sería 7, 7 más 22 son 29, 29 más 38 son 67, más 23 son 90, más 10 son 100. De esa forma nosotros tenemos ya de el gráfico, el histograma que sale acá, gráfico de barras juntas, eh, tenemos la tabla, o sea, tenemos los datos tabulados. Aquí nosotros también podríamos poner la marca de clase entre medio, como para calcular el resto. Entonces sería eh, la marca de clase entre 55 y 58, sería como el promedio entre los dos y es 56,5, 58,6, 59,5, 62,5, 65,5, 68,5. ¿Se entiende esto, no? Es como lo más sencillo de esta parte. Si no, podemos repasarlo. Pero bueno, ahí me dicen. Ya, y nos pedían así calcular el total de datos, el promedio, la mediana, la moda, el quintil, la desviación. Ya, eso me lo voy a saltar porque ya lo vimos. Lo que quería ver son estas preguntas. ¿Por qué? Porque son más complicadas y hay varias formas de hacerlo. Pero como les decía, la forma que yo prefiero es con los percentiles. Entonces, por ejemplo, nos dicen, ¿qué porcentaje de ampolletas superaron el promedio de la muestra? Entonces, nosotros para responder esta pregunta tenemos que, bueno, voy a anotar el promedio que lo habíamos calculado la clase pasada, porque si lo vamos a necesitar, si lo quieren calcular, es
A ver si se los puedo compartir yo con el Zoom. No soy muy bueno. Porcentaje de datos. Sí, ese ejercicio que vamos a hacer ahora. ¿A eso te refería o no? Me salía el chat. Ya, bacán, bacán, bacán. Quiero compartirles esto, pero como que no me deja. Si les comparto ahí la pantalla, se ve. Porque a mí me sale como que están viendo mi escritorio, nada que ver. Bueno, voy a asumir que sí, si no me dicen. Ah, se ve la pregunta. Ya, ya, bacán. Si eso quería mostrarles. No he mostrado nada todavía. Se ve que está la calculadora ahí. Y este es el formulario. Que es el formulario que ustedes van a tener que llevar para la prueba. De acá nosotros estamos usando datos tabulados, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, las fórmulas cambian. Ya el promedio no va a ser eh, el promedio de como solamente la suma de los datos dividido en el total, sino que ahora va a estar multiplicada por lo que es la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque este XY ahora va a ser la marca de clase. Entonces, para calcular esto, bueno, venimos para acá, venimos para acá. Esta es la calculadora como clásica, que si ustedes vienen a Shift Setup, bajan, o si les sale por acá Stat o SD, alguna forma que salga estadística, van al Stat y les va a salir frecuencia, la activan, después le ponen mode, estadística, uno porque queremos una variable. ¿Y qué hacemos nosotros acá? Lo que tenemos que poner en la X vamos poniendo las marcas de clase y en la frecuencia vamos poniendo la frecuencia absoluta. Entonces, por ejemplo, 56.5, 59.5, 62.5, 65.5, 68.5. Y vamos anotando la frecuencia absoluta, o sea, 7, 22, 38, 23 y 10. Ahí la ponen así. Entonces ya quedó guardada esa tabla. ¿Se entiende cómo hacer esa tabla? Si ya lo vamos a hacer de nuevo. Ustedes me dicen. Bueno, voy. Eh, entonces nosotros para calcular las cosas de estadística, generalmente aquí va a haber una cosa que diga stat o les va a salir como sbar o sum. En el sbar probablemente les va a salir así como varianza. Aquí ustedes, si tienen como yo, a poner el stat con el shift para var y ahí sale 2 promedio. El promedio es 62,71. Entonces lo voy a anotar acá. Porque es el dato que justamente necesitamos para este caso. Entonces, 62,71 es el promedio de meses que dura la ampolleta. Entonces nos dicen, ¿qué porcentaje de ampolletas superaron el promedio de la muestra? Entonces, tendría que ser todas las ampolletas que tengan una duración mayor a 62,71. Si ustedes se dan cuenta, 62,71 no es un dato cerrado. No tenemos forma de como ver y decir, ah, son todos estos, por ejemplo. Porque uno diría que esto sí o sí, porque son mayores a 64 y 64 es mayor a 62,71. Además de una parte de esto. ¿Cómo nosotros calculamos esa parte? Hay una forma de hacerlo que la verdad es que yo nunca la entendí bien. Así que la forma que prefiero usar siempre yo es usar la fórmula de los percentiles. Porque no sé si se acuerdan, no sé si se lo entendieron al profe o cuando yo se lo mencioné así como por encima de la última clase. Cuando yo les digo así, eh,
que este es el percentil, no sé, 60. ¿Qué significaba? Significa que yo estoy sobre, o bueno, el dato está sobre el 60%. Lo mismo si tú decís con el 90, sobre el 90%. Y así con los percentiles. Funciona con los quintiles iguales, pero tenéis que hacerlo más como con la relación. Entonces, si a mí me están pidiendo qué porcentaje de ampolletas superan el promedio de la muestra, la forma que podemos hacerlo nosotros es primero hacerlo al revés y ver sobre qué porcentaje se encuentra el promedio. Se escucha medio enredado, pero. Entonces, vamos a usar la fórmula de los percentiles, que es esta de acá. Que aquí, en vez de tú calcular un percentil, tú tienes que despejar la K. ¿Qué era la K? Por ejemplo, si yo les decía el percentil 80, significaba que yo estaba sobre el 80%. O en otras palabras, el 80% bajo ese dato. Entonces, en esta forma nosotros vamos a calcular con la K. Si yo digo que PK es igual a 62,71, o sea, estoy reemplazando el dato acá y dejo la K como incógnita, lo que estoy diciendo al final es cuál es el porcentaje de datos de acá que queda bajo el promedio. ¿Se entiende? Porque sé que es medio enredado. Déjenme a ver si podemos eh, terminarlo y después avanzamos. Perdón si se escucha eso. Son mis perros que los saqué de la pieza. Entonces decimos que el pK va a ser igual a 62,71. Entonces tendríamos que ir reemplazando los datos. Lo que yo les recomiendo es ir haciéndolo de forma ordenada. Obviamente en la prueba ustedes no pueden así como sacar pantallazos y eso, pero ver bien lo que te están pidiendo de tal forma de no equivocarse. Entonces, el percentil 62,71 se encuentra en el intervalo 62,71 se encuentra en 61, 64, ¿o no? Debería. Así que sí. Así que, como está en 62, 64, está en. O sea, 61, 64, está en ese intervalo. La amplitud del intervalo es. Todo tiene la misma amplitud que va a ser 3. Después tenemos que. Bueno, el n es el total de datos, que va a ser siempre el mismo. Tenemos la frecuencia acumulada, o sea, absoluta acumulada anterior. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos aquí, es este. Y bueno, y justamente está dividido por la frecuencia absoluta de ese intervalo, que en este caso es 38. Pero si nosotros planteáramos esto, me daría que 62,71 es igual al límite inferior del intervalo, que es 61, más la amplitud, que es 3, por n, que son 100, por k, dividido en 100, menos 29, dividido en 38. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la forma en la que lo planteé? Bueno, voy a seguir. Despejamos acá. Despejamos la acá y me daría, bueno, el 61, o a los dos lados se resta 61, si quieren ser matemáticamente correcto. Te quedaría 1,71 es igual a, bueno, 61 se va, 3, 100 dividido en 100, lo mismo. Entonces te quedaría menos 29 en 38. Entonces, tendríamos en este caso es 1,71 por 38 dividido en 3 es igual a acá, menos 29. Pero sigue la calculadora mejor porque 71
por 38 dividido en 3 te da 21,66 más 29, acá, 29, te va a dar 50,66. 50,66 es igual acá. Entonces, ¿qué calculé yo acá? Que el promedio está sobre el 50,66% de los datos. Pero la pregunta es al revés. Me dicen, ¿cuáles son los datos que superan al promedio? Entonces, si yo quiero calcular el complemento, lo contrario, simplemente se resta uno, pero como esto estamos viéndolo como percentiles, que es como un porcentaje, se le resta a 100. Entonces sería 100 menos 50,66 y eso te da 49,34. Y eso es el porcentaje de datos que está sobre el promedio. ¿Se entiende? ¿No les quedan dudas con esto? Ah, que preguntó por el chat. CGI. Bueno, pero estos son percentiles generalmente. Ustedes pueden tener ejercicios donde les pidan directamente un percentil. Acá como por ejemplo nos pedían la mediana, que ustedes saben que es el percentil 50. Y ahí yo tendría que ir reemplazando los datos. Ay, no era con este, era con este. Percentil 50, por ejemplo, ustedes tendrían que decir percentil 50 es igual y buscar el intervalo, la amplitud. Y al reemplazar te daría el percentil 50. En este caso, nosotros estamos buscando el valor de pk para despejar la k. Y así generalmente van a ser los ejercicios complejos de percentiles cuando te pidan a ti en datos tabulados, así como los que tenemos ahora, encontrar un porcentaje que se encuentra entre ciertos datos o cosas así. Por ejemplo, aquí te dicen, eh, vamos con la que siga. Dice, ¿entre qué valores se encuentra el 50% de la ampolleta con mayor duración? El 50% de las ampolletas con mayor duración. ¿Se acuerdan como con la lógica de percentiles que yo les dije? Que si yo tengo el 50, significa que yo estoy sobre el 50%. O bueno, el dato está sobre el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 50% de mayor duración se encuentra en este intervalo. Este intervalo va a ser el dato final. Y esto, el percentil 50, nosotros sabemos que es la mediana. Que la podríamos volver a calcular, pero para no darnos... Bueno, si quieren calcular la mediana es exactamente el mismo procedimiento. Hagámoslo para que quede grabado igual para ustedes después. Pero si yo quiero calcular la mediana, ahora es al revés. Entonces tendría... Son 100 datos. ¿Dónde está el dato 50? El dato 50 tendría que estar... bueno, en este caso está aquí. Entonces, estamos en este intervalo con esa frecuencia absoluta del momento y eso. O sea, es muy parecido a lo que estamos calculando recién. Entonces ahora tenemos que percentil 50 va a ser igual a 61 más 64, o sea, perdón, 61 más 3 por 100 por 50 dividido en 100 menos 29 partido en 38.
sea, vamos reemplazando los datos. Y para no darnos la lata sería 61 más 3, 50 menos 29 dividido en 38. Y eso nos daría 62,66, pongámoslo. Entonces, percentil 50 es igual a 62,66. ¿Se entiende la diferencia? Se dan cuenta que acá nosotros nos están dando la K, entonces lo único que hacemos es resolver. En otro caso tenemos que despejar la K para encontrar como el porcentaje en el que se encuentra sobre o que está bajo ese dato. Es algo medio enredado, pero practicándolo harto, soltando la mano, siento que es la mejor forma que van a tener para aprenderlo. ¿Se me escucha bien? Porque si no se me escucha. Sí, sí, Aló. sí se escucha. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Se entendió? Bueno, casi todos los ejercicios que preparé hoy día son de esto, porque es lo más complicado, siento yo, que les podría llegar a preguntar. Igual les recomiendo, si pueden, intentar hacer la guía en media latera, pero es la mejor forma de asegurarse de una buena nota. Ya, pero bueno. Acá nos dicen, bueno, la respuesta era entre qué valor se encuentra el 50% de los datos con mayor duración, sería entre el 62,66 y 70. ¿Sí? Entre la mediana y el dato final. Entonces, la última pregunta del taller decía, suponga que las ampolletas fallan antes de un lustro. Se pueden cambiar, bueno, suponga que las ampolletas que fallan antes de un lustro se pueden cambiar por una nueva. ¿Qué porcentaje de ampolletas se pueden cambiar? Entonces, lo primero, un lustro son 5 años. 5 años es 12 por 5 y eso son 60 meses. ¿Por qué meses? Porque acuérdense que la variable la estamos viendo en meses. Duración en meses. Si no, todo esto lo tendríamos que dividir en 12 para hacer los años y no es el chiste. Entonces, todas las ampolletas que fallan antes de 60 meses se pueden cambiar. ¿Qué tenemos que volver a hacer aquí? Hay que volver a hacer percentiles y la misma lógica que aplicamos acá antes, como cuáles están bajo y sobre, pero ahora sería en vez de un dato así como la mediana de la moda, cuáles fallan antes de los 60 meses, cuáles duran menos de 60 meses, que es lo que estamos viendo nosotros en esta variable. Entonces sería todos los que están bajo el 60. Entonces tendríamos que reemplazar que PK es igual a 60 y hay que despejar la K. Entonces, lo que en verde sería 60 es igual a... Me traigo este de nuevo. Esto que voy haciendo yo, la idea es como que en la prueba no lo hagan todo el rato, pero sepan visualizar de dónde yo estoy sacando los datos, ¿cachai? Porque siento que es lo más complejo. Al final, en estadística descriptiva, eh, los cálculos es que trabaje la calculadora, más eso es como el entender los problemas. En eso se hace complicado. Entonces, por ejemplo, el dato es 60, ¿entre qué dato está? Entre 58 y 61. Entonces, estaría ahí con esa frecuencia absoluta del intervalo y con 7 como frecuencia absoluta anterior. Entonces sería límite inferior 58, uy, perdón, estamos con esto, 58 más amplitud 3 por 100 datos por K dividido en el total. 100 menos 7 dividido en 22. Entonces, esto me daría 2 más 3, o sea, 2 es igual a 3 por K menos 7 dividido en 22.
Aquí te da 2 por 22 dividido en 3 es igual a acá menos 7. Y despejando al final te daría, no sé, son 44 dividido en 3 más 7 son 21,6 periódico, 21,67 pongámosle. Ese sería 21,67 es igual a K. De esa forma, ¿cuál es el porcentaje de ampolletas que está bajo el 60? 20 21,67%. Y justamente la pregunta nos dice, ¿cuáles son las ampolletas que fallan antes de un lustro? O sea, fallan antes de 60 meses. ¿Cuáles son las ampolletas que duran menos de 60 meses? O el porcentaje es un 21,67%. Y ahí tienen la respuesta. Aquí ustedes en la prueba no lo hacen así, po. Ustedes tendrían que redactar una pregunta así, bueno, como lo vienen haciendo en todos los ramos. Llegar y decir el porcentaje de ampolletas que fallará, que se puede cambiar ya que fallan antes de un lustro, igual le ponen 60 meses, es 21,67%. Porque en este caso yo no le resté 100 porque justamente me están pidiendo los que duran menos de 60. Aquí me pedían los que duraban más que el promedio, que superaban el promedio. Eso es el taller. Esos son ejercicios como cuando te piden porcentaje entre medio. Son bastante enredados en un principio, pero si se dan cuenta siempre es lo mismo. Entonces hay que detectar bien el problema y ir haciéndolo, ¿no? Hay que soltar la mano. Bueno, este es otro ejercicio que encontré yo eh, de semestres anteriores. Dice, cuando la ley de los minerales es muy baja, se recomienda expresarlas en unidades diferentes a los porcentajes. Para analizar la cantidad X de oro mensual extraída, expresada en libras por tonelada, en ciertas regiones se elige al azar una muestra de 50 meses de las minas de la primera región y una muestra de 41 meses de las minas ubicadas en la tercera región, obteniendo la siguiente información. Bueno, hay unas definiciones que les pueden servir para las preguntas, pero me dan esta tabla y me piden analice qué distribución es más homogénea. Entonces, si se dan cuenta, a mí me están dando un intervalo, una frecuencia eh, absoluta, pongámosle NI de nuevo, pero de, no sé, pongamos que A, lo voy a anotar acá para que no nos confundamos. A va a ser minas de la primera región y B son minas de la tercera región. Entonces me están dando dos variables. Aquí ustedes se podrían complicar la vida. Yo, pero primero le damos las preguntas porque en este caso es mejor hacerlo uno a uno y no matarse. Entonces me dice, analice qué distribución es más homogénea. ¿Se acuerdan que para ver la homogeneidad, lo que tenemos que evaluar nosotros es cuál desviación es menor o cuál varianza es menor? O y en verdad. Entonces, para calcular eso, hay que volver a las calculadoras, hay que volver a hacer todo el proceso. Entonces, por ejemplo, datos tabulados son acá. La varianza se calcula de esa forma. No creo que siquiera les pregunten hacer esa forma, porque en la calculadora ustedes vienen, no sé. Ahora yo quiero hacer otra cosa, entonces pongo mode stat una variable. Lo podría hacer con dos, pero les mentiría yo. Prefiero hacerlo con uno y hacerlo más ordenado. Entonces, ¿qué me falta a mí sacar acá? Me falta sacar las marcas de clase para anotar en la X. Los dos van a trabajar con las mismas marcas de clase, entonces lo voy a anotar aquí. Eh, la mitad, o sea, el promedio entre 0,8 y 1,5, perdón, es 1,15. Entre 1,5 y 2,2, 1,85, este es 2,55 y si se dan cuenta les voy sumando 0,7
¿Por qué? Porque justamente esto es una... Igual que antes, tienen todos la misma amplitud, si se dan cuenta. 1,5 menos 0,8, 0,7, 0,7, 0,7, todos tienen la misma amplitud. Lo que no tiene en este caso es el mismo dato de las muestras. Y eso al final va a terminar influyendo en la distribución, porque a simple vista parecería que esta es la más homogénea, porque tiene datos que se ven más juntos. Pero hay que calcularlo, porque estos son más datos, estos son menos datos. Entonces, calculémoslo primero para las minas de primera región sería 1,15, 1,85, 2,55, 3,25, 3,95. Y las frecuencias serían, bueno, 1, 6, 19, 19, 5. Entonces, lo mismo. Para calcular ahora stat, var, y probablemente si tienen las calculadoras esas brígidas les va a salir una S y el phi. En este caso, como estamos trabajando con muestras, acuérdense la separación entre muestra y población, eh, sería la S. Y en este caso sería el n-1, que es porque te dice como la desviación en n-1. Entonces la desviación estándar del A, la vamos a poner así, S de A es 0,634, 0,634. Y podemos calcular el S de B igual. Bueno, aquí podemos poner modestat y si no estoy mal lo puedo configurar acá, sí. Y aquí cambiamos la frecuencia nomás. Ahora lo hago con las minas de tercera región. De 5, 6, 8, 10 y 12. Entonces venimos acá. Lo mismo. Stat. Vamos a par. Aplico para calcular la desviación. Y me da que la desviación es 0,96. Es 96,5. 96,6 lo que era lo máximo. Así. Igual en las pruebas les recomiendo anotar todos los datos, por lo menos hasta el cuarto decimal. Depende de cada profesor, pero cuando yo di el ramo siempre me pedían hasta el cuarto decimal y hasta que no sea el dato final, o sea, la respuesta, anotar todo lo que te da la calculadora. Ahora no lo anoto todo por un tema de hacerlo más rápido, pero si pueden anotarlo todo, anoten todo. Si la profe les dice cuatro decimales, cuatro decimales. Ahí le preguntan ustedes a ella lo que prefieran la prueba. Entonces, tenemos estas desviaciones. Y yo les decía, la desviación menor es la más homogénea, porque es la que es más cercana a cero, es la que se desvía menos. Entonces, ¿cuál es la desviación menor en este caso? La de las minas de primera región. Entonces, analice qué distribución es más homogénea. La distribución más homogénea es la de el oro extraído de las minas de primera región. Eso con por eso les digo que las preguntas como de medidas de resumen, fuera de los percentiles, en este caso son medidas de distribución, si no estoy mal. eh, Son bastante, son un cálculo. Un cálculo y tenéis que saberte como las comparaciones. Por ejemplo, si ustedes quisieran calcular la varianza, simplemente elevar esto al cuadrado, pero este va a seguir dando menor. Entonces podrían calcularlo, podrían calcular la covarianza igual, calculando los promedios, y se dan cuenta que les va a seguir dando lo mismo. Entonces, es simplemente ir usando las cosas que te dan los formularios. O sea, el promedio es la suma de los datos dividir el total, la varianza, la tasa de cuánto se desvía, coeficiente de variación. Si aquí ustedes lo multiplican por 100 les va a dar un porcentaje. Y bueno, esto me dijeron que no va a entrar, así que la profe me dijo que no iba a entrar regresión, por eso no preparé nada de regresión. Pero bueno, eso con homogeneidad. No sé si les queda claro.
Si la amplitud no es absoluta, ¿afecta en el cálculo de K o da lo mismo mientras ocupe? Afecta, perdón no haber contado antes, no había cachado. Sí afecta en el sentido de que te va a cambiar nomás. Como que en vez de que todo esté de lo mismo, sería calcular todos los datos. Sería lo mismo calcular el coeficiente de variación. Es que para calcular el coeficiente de variación tenéis que calcular lo mismo primero sí, es igual de efectivo, como decía. El coeficiente de variación al final, si te das cuenta, es la desviación estándar dividida en el promedio. Entonces tendréis que calcular más cosas. Si les piden más argumentos, lo calculan. Y el coeficiente de variación, como les decía, les va a terminar dando acá un decimal al número racional chico. Si ustedes lo multiplican por 100, eso lo pueden dejar como un porcentaje. No sé si les aclaro las dudas, Carol y Brian. Los voy a seguir porque ahora se viene la parte lateral. Ya, entonces, eh, ahora me dicen, la pregunta B, ¿en qué porcentaje de los meses que se extraen 3 libras de oro en las minas de la primera región, en qué porcentaje de los meses se extraen más de 3 libras en las minas de la primera región? Entonces es muy parecido a las preguntas que veníamos haciendo acá, pero ahora es con este ejemplo. Entonces me dicen, perdón, está pensándolo. Entonces me dicen, ¿qué porcentaje de los meses se extraen de las minas de la primera región? Entonces, ¿qué haría yo en este caso? Me están pidiendo calcular un percentil de nuevo. Pero ¿cómo lo calculo primero? Si se dan cuenta acá me falta un dato de los que usamos siempre para los percentiles, que es la frecuencia absoluta acumulada. Y va a ser solamente, ahora vamos a trabajar solamente con las minas de primera región. Entonces, hagamos esa tablita como para que se vea. Bueno, puedo bajar la marca de clase como puedo no hacerlo. Esto es NI y al lado NI eh, grande, en mayúscula, que es el acumulado. Entonces sería uno más 6 son 7 más 19 26, más 19 45, más 5 50. Entonces de esta forma yo tengo armada mi tabla y para calcular los percentiles necesito esta fórmula. Entonces, ¿qué me están preguntando a mí? Me están diciendo, ¿en qué porcentaje de los meses se extraen más de 3 libras del oro? O sea, ¿cuándo esto es más grande que 3? ¿Y se acuerdan del ejercicio que yo les dije así como era este de acá? Donde me decía cuáles superaron el promedio de la muestra, que primero vimos cuáles están bajos el promedio de la muestra y después se lo restamos a 100 para ver los que están sobre. Aquí hay que hacer lo mismo. Si se dan cuenta, ¿cuáles están sobre 3? Bueno, ese sí o sí está sobre 3 y el resto estaría en una parte de los de acá. En una parte de eso. Entonces, nosotros tendríamos que ver, tendríamos que usar primero que el percentil 50, o sea, el percentil K va a ser igual a, en este caso, 3. Entonces, ¿dónde está el 3? Está acá. La frecuencia absoluta de ese intervalo es 19 y la frecuencia absoluta anterior es 26. Voy a hacerle unas líneas para que... ¿Se entiende eso? Me pueden decir por el chat igual sí o no. Para yo cachar si van cachando o no la dinámica de percentiles. Si no entienden, díganme nomás y lo vamos más lento. Sí. La idea es que a ustedes les vaya bien en el control, po. No entendí esa última parte. ¿Cuál te perdiste? Ah, esa parte del 26. ¿Del 26? Esta tablita Claro. de acá. O sea, la tabla la entiendo, pero eso es lo último del 26. No, no lo entendí. Ah, mira. Cierto que acá tengo la fórmula de percentiles, ¿cierto? Me piden el límite inferior del intervalo, que en este caso es
2,9. La amplitud, que en este caso sería 3,6, menos 2,9 es 0,7. El n, que es el total de datos, sería 50. La k es nuestra incógnita. Y en este de acá, que sería la frecuencia absoluta acumulada anterior del intervalo de antes. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada de este intervalo es 45 y del intervalo anterior es el 26. Entonces, ¿por qué lo pinté yo? Porque es el dato que vamos a robar, o sea, que vamos a usar para ahí. Y la frecuencia absoluta del intervalo es 19. ¿Se entiende ahí más? Sí, ahí sí entendí. Súper. Gracias. No, no. Pregunta nomás. Así voy cachando. Eh, que si entienden o no. Entonces reemplazamos los datos. Me daría el pk sería 3 es igual a 2, o sea, igual a 2,9 que es esto. Bueno, lo que hicimos recién. 2,7 son 50 datos por k dividido en 100 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior que es 26 dividido en 19. Entonces ahora hay que despejarla acá. Me daría que, bueno, 3 menos 2,9 es 0,1 más, o sea, perdón, igual a 0,7. Vamos a sacar el que está dividiendo. 50 dividido en 100 es un medio K menos 26. Y aquí voy a tirar toda la calculadora para no complicarse. Igual prefiero ir despejándolo, pero si pueden hacerlo todo con la calculadora y no se confunden, mejor. Entonces sería 2,1 por 19 dividido en 0,7 más 26. Y eso me da... eh, algo hice mal, porque no tenía que dar eso. A ver, déjenme calcularlo de nuevo. Es 3 menos 2,9 por 19 dividido en 0,7 más 26 y me falta multiplicar por 2. Ahí está. ¿Se entiende lo que hice? O sea, multipliqué, lo voy a anotar igual. Sería 0,1 por 19 dividido en 0,7. O sea, este pasa para acá. Va a ser igual a un medio de k menos 26. Y eso despejándolo de nuevo sería 0,1 por 19 partido en 0,7 más 26 es igual a k por un medio. Entonces todo eso tendría que multiplicarlo por 0,1 por 19 partido en 0,7 más 26 es igual a k. Y eso según la calculadora me dio 57,43, pongamos. 57,43. ¿Se entiende eso o no? Es despejar nomás. Ya, po, la pregunta me dicen, ¿en qué porcentaje de los meses se extraen más de 3 libras? Este es el porcentaje en el que se extraen menos de 3 libras. O sea, es todo de acá para abajo. Entonces, para calcular dónde se extraen más, sería calcular, restárselo a 100. O sea, sería 100 menos 57,43. Y eso nos va a dar, perdón, menos 100, nos da 42,571. Déjenme ver si hice los cálculos. Por mientras, si tienen dudas, pregúntenme nomás para ver al tiro si van entendiendo esta parte.
Según yo hicimos todos los cálculos bien. Sería 3 menos 2,9. 7 por 19, 26. Sí, estamos bien. ¿Se entiende? Entonces, este es el porcentaje que está donde se extraen más de 3 libras, o sea, que está sobre el 3. Al final es volver a aplicar lo mismo, pero hay que entender el contexto si te piden más o menos o algo así. Me queda un ejercicio y terminamos, para no tampoco matarlos. Que al final son muchos de percentiles, porque como les decía, no hay mucho más. Están complejos, pero las guías está súper completa la explicación de los otros, siento yo. Pero bueno, vamos con el último. Que este sí es el ejercicio de PEP del análisis del otro ramo, análisis para ingeniería. Como PEP del 2021, creo. Pero bueno, dice: la Junta Aeronáutica Civil emite anualmente un informe de puntualidad de las empresas aéreas para vuelos nacionales realizados. Cuando el retraso en el despegue es inferior a 20 minutos, la empresa queda exenta de multa. Entonces, anotando los datos o anotando las condiciones que nos van a decir. Entonces, cuando es menor a 20 minutos, no hay multa. Dice, la empresa aérea queda exenta de pago de multa. Si sobrepasa dicho tiempo, debe pagar $200. O sea, si es mayor a la 20.000, eh, paga, bueno, dice $200 por minuto de exceso más un cargo fijo de $140. Y ahí te dan la función, que sería 200 por x menos 20 más 140. O sea, son todos los minutos que tú excedes de los 20 minutos por 200 más un costo fijo, un cargo fijo de 140. Entonces me dicen, en la tabla adjunta se muestra el tiempo de retraso en minutos en el despegue de solo, solo nomás 5.115 vuelos nacionales. Cuando nos dan que X, la variable X va a ser los minutos de retraso, nos da el intervalo, la cantidad de vuelos, que en este caso, si se dan cuenta, va a ser eh, la frecuencia absoluta. Y nos faltaría, si nosotros vamos a ver percentiles, la frecuencia absoluta acumulada. Entonces dice, la primera pregunta: ¿en qué porcentaje de los vuelos no se pagó multa por retraso y en qué porcentaje de los vuelos se pagaron menos de $6.340 de multa por retraso? Entonces, de nuevo, hay que volver a usar percentiles. Me voy a traer esta fórmula. Como decía yo, las fórmulas no me las sé de memoria, pero como uno tiene que trabajar con el formulario, al final, más que priorizar el saberse las fórmulas de memoria, es el entenderlas, el verlas y tú saber lo que te están pidiendo. Entonces me dicen, eh, ¿qué porcentaje de los vuelos no se pagó multa? Entonces, mantémoslo aquí. ¿Dónde no se pagó multa? Es cuando X es menor a 20. Y se acuerda, cuando yo digo que algo es como algo que está bajo algo, ¿cuáles son los minutos de retraso que están bajo 20? Nosotros volvemos a aplicar los percentiles, entonces tendríamos que pk es igual a 20 y habría que empezar a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho todo el rato. Entonces, lo primero que haría yo, si en este caso, si se dan cuenta, la tabla está como, bueno, está horizontal, así que la podemos hacer vertical para que se vea un poquito mejor. A mí me acomoda más vertical que horizontal, la verdad. Déjeme que aquí la tengo. Aquí. Uy. Entonces,
ahí está la tabla. Y me dicen que X son los minutos de retraso y que la cantidad de vuelos sería la frecuencia absoluta. Entonces nos faltaría calcular la frecuencia absoluta acumulada. Entonces nosotros decimos que NI sería, bueno, 450 más 1500 son 1950 más 1605, 3555 más 1260. Esto sí pueden calcularlo con la calculadora. No se arriesguen a hacerlo mental. 4815 y el último llegaríamos a 5115. 5115 sí, que era el total de datos. Entonces, teniendo esto, yo ya puedo empezar a calcular los percentiles. Entonces, tenía que PK va a ser eh, mi unidad así como percentil que queremos calcular ahora. Queremos ver todos los que están bajo el PK. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros? ¿Dónde está 20? 20 está acá. Uy, está acá. Entonces sería límite inferior 15. La frecuencia absoluta de el intervalo es 1500 y la frecuencia absoluta acumulada anterior es 450. Entonces, usamos la fórmula. Sería 20 es igual a 15 más la amplitud, que en este caso es 30 menos 15 son 15. Es n sería el total de datos, que era 5115 por k dividido en 100 menos la frecuencia absoluta anterior, 450. Todo esto dividido en 1500. Y bueno, hay que despejar ahora de nuevo. Y para ahorrarnos el tiempo, el despeje, que lo tengo aquí calculado, da 18,57 aprox. Y eso es 18,57% que no paga multa. Entonces, ¿cuáles no pagan multa? Un 18,57%. Pero también me preguntan en qué porcentaje de los vuelos se pagaron menos de $6.340 de multa por retraso. Entonces, lo primero, tendríamos que volver a hacer lo mismo, pero ¿cómo sé cuál es la multa? Tenemos que usar esta función de acá, que es la función de la multa, y me dice que tiene que ser la multa así como máximo 6.340. Se me haría ahí 200 de x20 más 140. Y si esto lo despejamos, me va a dar que x es igual a 51 minutos. Entonces, si antes acá lo hicimos con 20, ahora hay que hacerlo con 51 y repetir el proceso. Yo sé que parece repetitivo, pero si uno no lo reitera, así con ejercicios como con distintos contextos, eh, como que igual te pueden hacer alguna pregunta trampa que te va a dejar como si no te hubieras preparado. Entonces, muchas veces va desde la comprensión lectora. Si se dan cuenta, todo el rato vamos si está sobre, si está abajo, si está sobre, si está abajo. Le meten algunas variables, como ahora levantar la multa, el análisis de las tablas. Entonces, bueno, me llevo la tabla de nuevo. Y me dice, ¿dónde está el 51? Está entre 45 y 60. Entonces, sería ese intervalo. Esa es la frecuencia absoluta del intervalo. Y esa es la frecuencia absoluta anterior. Entonces, volver a reemplazar. Tenemos que PK es igual a 51. Entonces sería 51 es igual a 45 del límite inferior, más la amplitud es 60 menos 45 son 15 de más 5K dividido en 100 menos 3555 dividido en 1260. Y si despejamos esto, nos va a dar que K es igual a 79,26. Ya. Y ustedes podrían responder aquí al tiro que
el 59,26% de las personas que pagaron multa pagan menos de 6.340. Ya, pero aquí hay una trampa. La trampa es que nosotros sabemos que el 18,57% no pagan multa y también entran dentro de esta línea, ¿cachai? Porque nosotros tenemos, no sé, algo así. Y hasta acá, hasta los que están como en 20 minutos, no pagan multa, o sea, no pagan multa. Y aquí ya todos pagan multa dependiendo de cuántos minutos atrás en que está modelado por esa función de ahí. Entonces a mí me están pidiendo de acá para abajo, sería como desde los 51 minutos, de los que pagan multa, ¿cuántos pagan menos de eso? Entonces sería todo el porcentaje que está acá. Y para calcular un porcentaje entre porcentajes, tendríamos que simplemente el mayor, que sería 76,26, menos el menor, que sería 18,57. Y eso nos va a dar que son 60,69% de los que pagan multa, pagan una multa menor a 100.340. Eso. Podemos hacer el que sigue, pero no sé si tienen alguna duda más que quieran aclarar, porque el último también es de nuevo. No, el último no lo podemos hacer, este bórrelo. Porque no sé si ustedes vieron Esperanza, que es la parte que se ve en probabilidad, entonces ya no aplica. Esos son los ejercicios que tenía más o menos preparados. No sé si tienen alguna duda que quieran resolver al tiro. Como estamos online, tengo tiempo. O si no, lo dejamos hasta acá. Ustedes díganme. Ey, cuando preguntan por 8 unidades mínimo o un máximo. ¿Cómo por 8 unidades mínimo? Me falta contexto. No sé si tenéis la pregunta de lo que me estáis diciendo, si me la mandáis por el WhatsApp. Un 14% máximo de la muestra. Voy, ya súper, súper. Para que lo veamos al tiro. A ver, les comparto acá de nuevo. Compartir. Voy. Está cargando el WhatsApp. Ahora mismo, todas las fotos sirven. ¿Cuál es la resistencia máxima del 14%? No creo que alcancemos a hacer todo ahora, pero te refería a la pregunta 5, ¿o no? Uy, ya, buenísimo. Hagámosla, con eso terminamos. Entonces nos dicen
No se escucha. ¿Me escuchan ahí? Ahí, ahí. Ahí sí, sí. ¿Hasta dónde quedé? Uy, hace el principio. Ya, bueno, el Y- contexto eh, nos dan todo el contexto. Y acá sería, nos dirían como, nos dicen, ¿cuál es la resistencia máxima del 14% de los rollos con menor resistencia? ¿Cuál es la resistencia máxima del 14% de los rollos con menor resistencia? O sea, ¿qué hay que ver acá? Me están pidiendo buscar el percentil 14 en este sentido. Entonces, ¿dónde estará la posición, no sé, 14 del percentil? En este caso es un poco más enredado porque ustedes tienen 160 datos. Uno ya no es como en el 100 o en el 50 cuando tú tenés el 100, tú sabéis que la posición 16, o sea, es el percentil 16, la posición 14, el percentil 14 y todo esto. Entonces aquí hay que hacer un paso extra que no es tan difícil, pero entonces, si es el 14%, nosotros sabemos que eso es 0,14, ¿cierto? ¿Se me escucha ahora sí o no? sí, sí, ahí sí. Ya, entonces como es un 14%, el 14% del total sería 160. Entonces el 14%, que sería 0,14 por 160, es la posición 22,4. Déjenme rellenar antes ¿cómo se llama? La frecuencia absoluta. Entonces sería 19. 19 más 34 son 53. Más 34 son 107. Más 32 son 139. O 22, 160. Entonces, en la posición 22,4. Entonces, ¿dónde estaría el dato 22,4? Estaría aquí, ¿o no? Uy, no lo alcancé. Era acá. Porque aquí llega hasta... Justo ese valor no se ve muy bien. Bueno, no vemos. Dice que es la posición 22,4. Acá es el 19 y después acá llega hasta 53. Entonces está entre medio de este intervalo de acá. Entonces habría que volver a hacer lo mismo, pero ahora no sería hacer todo lo leseado que veníamos haciendo todo el rato, sino que ahora es literalmente el cálculo de un percentil. Entonces, percentil, y ustedes reemplazan los datos. Me dicen que el percentil 14 es igual al límite inferior de 136 más la amplitud que son 138, bueno, es 2 por 160 eh, por K, en este caso es 14 dividido en 100 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior que es 19 y acá sería eso. Y aquí ustedes lo tienen que despejar. Ah, miren, esto los puede confundir, pero imagínense nosotros estamos en este intervalo, no tenemos datos de este intervalo. ¿Saben cuál es la frecuencia acumulada anterior si yo estoy en este intervalo? Si estoy en el primer intervalo, en ese caso la frecuencia acumulada anterior es cero, porque no existe, no hay anterior. Entonces ese sería cero si yo estoy en el primero. Se los dejo como dato por si les sale en algún ejercicio. Entonces hay que calcular esto nomás. Entonces lo que tendríamos que hacer sería, bueno, el despeje y, bueno, justamente esto es lo que habíamos calculado arriba, así que lo vamos a dejar al tiro. Pero sería igual 136 más 2 por 22,4 menos 19 partido en 34, perdón. Eso va a dar 136 más 2 por 3,4 en 34. Y ahí con la calculadora. Bueno, esto es como si fuera 0,1 si se... Bueno, hágalo con calculadora, no se complica.
Entonces te va a dar 136 más 0,2 y eso es igual a 136,2. Y ese es el percentil 14. Entonces la respuesta tendría que ser más o menos, ¿cuál es la resistencia máxima del 14% de los rollos con menor resistencia? La resistencia máxima del 14% de los rollos con menor resistencia es aproximadamente 136,2. Y KP por mm cuadrado. ¿Se entiende? Brian creo que, que había preguntado. Súper. El resto nadie más tiene dudas. Bueno, igual si van a estudiar este fin de semana, escríbame con confianza nomás cualquier duda. Si no le respondo al tiro, le responderé cuando pueda. Eso. Ahora que se guarde el video, se lo subo al tiro. Ya, pues. Si no tienen más dudas, dejamos hasta acá nomás. Que estén bien. Énfasis nomás, harto énfasis. Que les vaya bien en la prueba. Que tengan buen fin de semana. Gracias, realmente. Chau, Chau. chau.